Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Y aquí estamos. Gracias por acompañarnos y por preferirnos a otras diversiones domingueras como el cine o el fútbol. Y también bienvenida a Daniela, mi compañera. Hoy vamos a hablar de esos libros que detestamos por algún motivo, ya sea en colegio o en la vida en general. Y a ver, ¿a qué nos lleva también esta charla? ¿Cómo estás, Willy y queridos seguidores, amantes de los libros y los que no son amantes también? Justamente queríamos hablar de los libros que han puesto en duda nuestra vocación. Los libros que hemos dicho, ¿qué es esto? No puede ser posible. Antes de que hayamos elegido esta vocación y durante también, porque no sé si te ha pasado a ti, pero cuando yo estudiaba literatura durante la carrera, incluso durante posgrados y maestrías, ha habido libros que no quería leer siendo literata. Desde esa perspectiva podemos pensar y hasta tratar de entender por qué hay estudiantes porque hay personas en general que no quieren leer. Sí, me ha pasado. Tengo unos libros. Por ejemplo, y debo confesarlo, y es vergonzoso tal vez, pero no leí Bolaño. Por algún extraño motivo, es que todos hablaban tan bien de Bolaño, pero ya había como una secta de fanáticos y cuando hay algo que despierta fanatismo, a mí me para las antenas. Yo digo, ¿cómo que no hace? Oh, sí, me causaba ya repulsión. Me caían mal los fanáticos, creo, de Bolaño y por culpa de los fanáticos. Y nunca me animé a leer algo de Bolaño. Tienes que leer, te puedo decir yo, sin ser fanática, que hay cosas bastante disfrutables. Yo tengo que confesar, ya que vamos a empezar así confesando, que tenemos un autor así mítico, ¿no es cierto?, en La Paz, que es así como el Illimani, y al otro lado está Jaime Sáenz. He disfrutado mucho de su poesía, he disfrutado mucho de cierta prosa. No podría decir que Felipe Delgado no me ha gustado, pero sí puedo decir que me ha cansado un poco. En cierto punto. Exacto. Era un lenguaje, y claro, seguía leyendo y decía, ya, seguiré leyendo, no le estoy pasando tan mal, ¿no? Pero no es de esos libros que devoras, y estoy hablando de Sáenz, o sea que tengo que decir, tal vez el problema he sido ampliamente yo, y mis limitaciones o mi falta de interés. Claro que también es un libro de no sé. Yo debí leer el 85%. ¿Tampoco lo has terminado? Es que llegué ahí y dije, no, ya no doy más. Iba bien toda la cueca, no le digas. Estoy cantando además porque ya había la música, ¿no? Cuando lo hemos leído ya Willy Claure ya le había puesto música. Entonces era muy divertido leer el poema y cantar la cuequita con el profesor y todo. Pero ya luego se va haciendo medio pesado. El viaje a la playa se me hizo insufrible. No, imposible. No, en colegio. Si ese libro no existía, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la carrera y esto era principios del 2000, la primera parte de la década del 2000, el libro era mítico. Había una librería ahí cerca de la carrera de literatura en Las Piazzu y estaba exhibido ahí como trofeo y costaba 600 bolivianos. Así, que en esa época, la única edición, no había otra edición. Entonces solo quedaban unos cuantos ejemplares por ahí y ese era el precio del libro. Que para ese entonces, ahora igual suena carísimo, pero para ese entonces era como decir ahorita 1.200 pesos, digamos. Y si lo compro, lo tengo que leer, aunque sea. Claro. Entonces no teníamos fotocopias. Pero bueno, es lo mismo. Claro. Para mí es lo mismo. O sea, es decir, si tienes la fotocopia, ¿la has leído o no? Claro. O sea, he leído el 85%. Sí, yo debería leer el 50%. Y por alguna razón he dicho, ya. No tenía plata para fotocopiarlo entero. Sí, pero era como que ya probé, ya sé lo que es. Tengo que confesar que tampoco he leído de forma de Arturo Borda. Sí, también. He leído partes saltadas, ¿verdad? Sí. Porque se puede, ese libro se brinda para eso. Sí. Para leerlo saltadito. Tengo que confesar que hay otro libro que no he leído y al cual incluso aludo y no he leído. La famosa Rayuela de Cortázar. Ahí está, yo tampoco. Pero ¿sabes qué? No, es que ese he leído porque había fragmentos que me mostraban, me pasaban y leía. Pero ese me ha generado lo mismo. Un grupo de fanáticos de Rayuela, pero así sectarios, ¿no? Que es el mejor libro, que hay que leerlo. Y te daban no, yo creo que hay que leerlo así, de tal parte a tal parte. O sea, cada quien tenía su receta. Entonces dije, maldito. No voy a leer, malditos fanáticos. Pero por eso, no ha sido que has dicho, no, qué desastre, qué aburrido. No, y en general Cortázar me gusta mucho, todo lo demás, ese es el único que no he podido leer. Claro, su novela, pero es lo mismo Sáenz, lo que tú dices, ¿no? Otra narrativa de Sáenz me gusta mucho, La Piedrimán, qué sé yo, ¿no? Imágenes paseñas, me parece un lindo libro, digamos, pero no he podido con Felipe Delgado, o sea, me rendí en, no sé, en qué página sería, pero un 85% llegué, faltaba poco, pero no pude. Oye, y siguiendo con las confesiones vergonzosas, tendría que confesar que cuando voy a la feria del libro, no es que vuelva con 20 libros. Es más, este año ni siquiera he ido a la feria. Creo que en los últimos años he ido a la feria porque
estaba invitada para hablar de algo, para presentar un libro, y ya que estoy aquí me daba una vueltita. Si algo realmente llamaba mi atención. ¿Sabes cuál ha sido mi última compra? Es que nada literaria. Pero es que no sé, yo quería leer eso. El libro de Escargorta. Ah, ya. El libro de Escargorta. Sí, exactamente. ¿Cómo es que se llama? Es que ni siquiera recuerdo. Pero ¿Aquí ahora? No, es ese donde él habla de, obviamente, de la selección, del triunfo, de cómo fue que llegó, de lo que pensaba. Este es un libro medio autobiográfico, medio cronístico, pero a mí eso me emocionaba y de verdad que lo he leído con emoción, lo he recomendado. Mi mamá, que es futbolera a morir, lo ha leído con emoción. Creo que he comprado otro ejemplar para el hijo de mi esposo. O sea, no he hecho ningún tipo de análisis literario. Es inevitable que algunas cosas tú digas, esto podría haber sido así, ya está, ¿no? Ha sido un libro que lo he leído así, en estado de esto no voy a escribir, aunque lo he citado en una crónica, en el diplomado, he dicho, tengo bibliografía al respecto para hablar de fútbol, pero después no es que yo vaya a las ferias como podría esperarse, ¿no? Si le trata mínimamente vas a salir con, no sé, 10 libros, no. Ya no pasa, a mí no me pasa por lo menos. Tal vez hace muchos años, si me pasaba, iba y me compraba libros que no iba a leer, que yo sabía que iban a estar de adorno, pero me parecían tan lindos como objeto, algunos que ya había leído y que ya los tenía. Ajá, pero edición así. Así, tapadura, así, digamos, bueno, este es hermoso de Matilde Casasola. Pero digamos, yo ya había leído Rojo y Negro de Stendhal. Pero estaba la edición hermosa en tapadura a 40 pesos. Yo, a 40 pesos. Entonces era una ganga. No, yo para las ofertas, a mí me ponen oferta, soy... De lo que sea. De lo que sea. Me compro cosas que ni voy a usar. Pero es oferta. Claro, hay que aprovechar. Tienes el sentido del aprovecho. Sí. Aprovechar es tan boliviano, tan paseño. Pero ya no compro libros últimamente. Es que del minibús se baja donde sea porque paró. Sí. O me subo porque está a mitad. Ya que ha parado, sí. Que me acerca aunque sea estos brajes. Sí. Oye, mira esas cosas que hacemos. Entonces, yo me ponía a pensar y preguntaba a algunas de mis estudiantes, ¿qué libro no te ha gustado? O sea, ¿por qué te tiene que gustar todo, no es cierto? A ver, yo siempre digo, hay un problema cuando no puedes acceder a una lectura. O realmente es un mal autor, ¿no? O sea, que tú dices, ay, no, es que escribe pésimo, que pereza tener que leer. O lo estás leyendo mal. Pero en ese caso, ¿qué podríamos decir? Bueno, nosotros no hemos leído libros porque nos han cansado, no estamos hablando mal de Sainz, estamos... No, y sabemos que es un capo. Exacto, pero yo les preguntaba a algunas de mis estudiantes y les decía, a ver, esos libros malos que no querías terminar o que en el colegio te obligaban, ¿por qué no te gustaban? Y ahí he recibido la más variopinta de las respuestas, ¿no? Yo pensé que me iban a decir, porque yo siempre doy palo a la Odisea, ¿no? Pero no por la Odisea, sino porque pensaba que no era un libro para leerlo en colegio. Yo pensaba que más bien era literatura que te espantaba, tal vez porque esa ha sido mi percepción. Ningún libro de Homero Simpson puede ser bueno. Claro, yo no hablo también de su propia experiencia, ¿no? Como yo me aburrí, no tanto lo Odisea, la Ilíada, me olvidaba quién es el personaje, qué aparecía dónde, en la página 40, decía, este es nuevo, ya lo he visto antes, o sea, tal vez leía sin método, ¿no? Por ahí hay que leer como en 100 años de soledad, anotando así las dinastías para entender por dónde van los aurelianos, por dónde van... Bueno, yo no tenía eso y además la letra de mi Ilíada era de este tamaño, era como Biblia de bolsillo, entonces su letra era diminuta y el papel era así realmente de Biblia, se transparentaba. Entonces para mí era muy cómodo, pero al mismo tiempo exigía pues demasiado, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de mis estudiantes, ellas me han dicho que no, que habían hecho, es más, un estudio, habían hecho una especie de encuesta en 4 unidades educativas, estoy hablando de colegios estatales, ¿no? Y el libro que más les había gustado leer es La Odisea. Primero, hay que aclarar que tus estudiantes no son chicas de colegios, que todos deben pensar, claro, porque te ven jovencita y dicen, sus estudiantes deben ser guaguitas. Entonces, no, sus estudiantes ya... Tienen 20 años menos que yo y están en universidad. Claro, son universitarias, enseñan en colegios ellas. Sí. Entonces, y bueno, trabajan esta beta educativa también. Y claro, para mi sorpresa ha sido la Odisea y de verdad que me han volado la cabeza. He dicho, ¿Cómo la Odisea? Ahí me he puesto a investigar un poco qué es lo que pasaba y efectivamente no puedo tener una respuesta unánime de por qué les gusta la Odisea, pero sé que hay profesores totalmente capacitados y que se encargan de eso, ¿no? Hacen una intertextualidad, por ejemplo, es decir, una visita, una revisión del Jardín de Nora, no, mentira, de Penélope, del poema de Blanca Vitúfter, tal vez ven algunas escenas, leen por ahí poesía. Es que ha sido un tema tan recurrente, ¿no? Que
claro, de hecho, efectivamente, esto depende del profesor. El profesor puede espantarte con un libro hermoso o puede fascinarte con un libro que en principio tú dirías, no. Claro. Como tú, por ejemplo, que quieres hacer es leer La Naranja Mecánica. No, La Chascañahui les he hecho leer. Que La Chascañahui había sido mi libro así detestado en colegio. Fue el libro que más detesté en colegio. ¿Por qué? No sé, porque todo era obligatoria la lectura. Bueno, todo es obligatorio en colegio, obviamente, ¿no? Pero no sé, ya teníamos un cierto prejuicio porque otros estudiantes decían, seguro ese profe te va a hacer La Chascañahui porque todos los años hacía leer lo mismo, entonces ya veníamos nosotros anoticiados de que iba a ser aburrido, ya había una carga, entonces aparte de una edición barata, que no tiene nada malo que sea barata, pero digo barata en la hechura misma, entonces era una portada que parecía hecha por un caricaturista, ¿no? De quinta y era claro, y era una cholita así medio exhibicionista en la portada. No, entonces parecía, no, es horrible, desde la portada no llamaba la atención. Y la historia misma, ¿no? Era la historia de este abogado, jovencito bien, que se enamora de la chola, el encholamiento. Claro, pero ni siquiera el profe tocó esto del encholamiento. No hubo nociones de ese tipo, sino lean y expongan. Entonces exponíamos capítulo por capítulo, ¿no? A nuestros compañeros. Además, ¿qué tienes? Perdón que te corte, pero ¿qué entiendes por exponer? ¿Qué entiende la mayoría de la gente por exponer? Resuma. Claro, venga exactamente. Y cuente lo que ha leído. Y eso hacíamos, básicamente contar el libro. Y me parecía pues totalmente aburrido, uno podía dormirse, y cuando me tocó enseñar en colegio, les di La Chascañahui. Ya lo contamos, esto lo comentamos, creo que el primer episodio, uno de los episodios y claro, que yo entré por otro lado. Entré por el lado de la seducción y les di Baudrillard para que lean un poco y hablamos porque, claro, la idea era, son adolescentes, calenturientos, les interesa el sexo, entonces vamos a entrar por el lado de la seducción y les gustó el libro. ¿Les gustó? Sí. Bueno, tal vez tampoco venían con la mala fama. Claro. De vamos a leer esto. Sí. Pues yo he tenido, creo, la suerte de haber tenido, no sé si podría llamar buenas profesoras en el sentido que nosotros entendemos académicamente, pero yo creo que en colegios, sí, ya haces una buena selección. Si te interesas por lo que les interesa, ¿no? Si eres capaz de generar debates, generar polémica, generar posturas, por lo menos vas a garantizar que la clase sea llevadera. Por ahí realmente no disfrutan tanto en sí el libro que están leyendo, pero es un tiempo que van a asociar al placer, ¿no? No la clase, no sé qué. Y esa es otra de las cosas que yo preguntaba a mis estudiantes, ¿no? Y muchas de ellas asociaron estos malos libros con la idea de que no sabíamos qué hacer con este libro. ¿Qué hace tu profesor con el Chascañahui además del No, y lexicografía? Eran las dos actividades. Resumen, exposición del resumen y lexicografía. O sea, palabras que no has entendido y también anotarlas y anotar su significado en la pizarra, ¿no? Para que todos... Y terminaba tu clase. ¿Listo? Siguiente pero claro. No, pero además duraba varias clases esa exposición, ¿no? Claro. Porque además éramos... 40, claro. Volvían a dar otra vez el capítulo 1. No, era por grupos, además la lectura, imagínate, es grupos de 5 y tocaba a nosotros La Chascañahui. Entonces, digamos, tú de tal página a tal página. Y mis compañeros, debo decir, la mayoría, leían solo su parte. Claro, no tenían idea, de dónde esas exposiciones eran terribles, porque casi de memoria, ¿no? Es que te das cuenta que no había nada para realmente incentivar la lectura. Claro. O sea, que te pueda interesar. Por eso creo que es importante que puedas preguntar, es que quieren leer, ¿no? No sé, si quieren leer una cosa que no tiene mucho valor, ya tienes pues material para demostrar que no tenía mucho valor. Ahora, en cierto grado, claro, en la universidad tienen mayor idea de qué quieren leer. Tal vez en colegio están muy perdidos, no sé. O sea, las lecturas voluntarias, porque en la universidad también tienes una imposición. Claro. Yo recuerdo, sí, una clase, la clase en sí fue hermosa, que era literatura y el mal. Entonces leímos todo el año a los autores malos, malditos, malévolos, maleantes, no sé, todo lo que podía ir por esa línea. Pero sí recuerdo un libro que fue torturante. Es más, no me acuerdo tanto la historia, porque creo que no había, y esta era una de las cosas que no me gustaba, llamado Farabef, de Elizondo, ¿no? Del mexicano. Y contaba sobre la tortura que se aplicaba en la antigua China a alguien, pero que la habían actualizado. O sea, creo que estoy así tomando algunos aspectos. Pero sí era una sensación de... ¿a qué hemos leído esto? De verdad, porque yo entendía por qué leímos al Marqués de Sade, entendía por qué leímos a Diamela Ed, entendía otras cositas que eran como extrañas, ¿no? Y que mucha gente puede decir, ay, ¿por qué lees esto? Pero sí recuerdo que este libro era un poco espeluznante, era bastante... ¿cuánto falta para que termine? Y lo más duro es que al terminar no tenía que decir más que no lo lean. No lo recomiendo, no lo lean.
Bueno, estando en la universidad. Ajá. Y también puede haber confusiones, o sea, malas lecturas. A mí me ha pasado con estudiantes. Yo di La Naranja Mecánica para leer en colegio. Ajá. O sea, sí lo diste. Sí lo di en un colegio, ¿no? Lo que pasó, la censura fue en otro colegio. Ajá. Sí nos has dicho abiertamente. Claro, ya dije cuál. ¿Y en cuál no te censuraron? En el San Andrés. Y eso te iba a decir, también es un colegio de curas. No, es un colegio confesional, pero no es de curas. Bueno, pues tienen un cura, creo. No, claro, tienen, pero no es de cura, no es dirigido por curas, pero es confesional católico, ¿no? Desde les daba igual lo que lean. No sé, yo creo que depende de la dirección, ¿no? De ese entonces, no sé cómo estar ahora, pero en ese entonces daban un poquito más de libertad a los profesores de literatura para que seleccionen el material. Además que en ese entonces eran de los primeros colegios, creo, de los pocos colegios que contrataban literatos para que sean profesores de literatura. Ajá. Y no profesores normalistas. Ajá. Sí, en primaria estaban las profesoras muy capaces, sí, todas. Pero en secundaria contrataban literatos. Especialistas. Bueno, la cosa es que les di. Y una mamá vino a reclamarme, muy enojada, muy enojada. Me dice, ¿cómo les ha dado ese libro pornográfico? Es puro sexo y peladas y así. Yo, qué raro, ¿qué parte? Claro, ¿qué edición tiene? Así, porfa, y me muestra. Yo, pero es casi la que yo tengo, no he leído eso. Y me sigue insistiendo, pero claro, que aquí hay sexo, violaciones, y se ve esto y esto otro. Cuando me dijo se ve, dije, usted vio la película, ¿verdad? Es que no hemos tenido tiempo para leer. Digo, claro, y le ha hecho ver una película prohibida para menores a su hija en vez de leer el libro. Además, que el libro no tiene nada. O sea, la película es una adaptación muy libre de Stanley Kubrick, creo. Y claro, le pone mucho sexo a Stanley Kubrick. Claro. Esa es su adaptación. Y Stanley Kubrick se queda en el capítulo, en el penúltimo capítulo. O sea, no desarrolla la historia hasta el capítulo final, porque él toma la versión norteamericana. La Naranja Mecánica tuvo 2 ediciones, la original, la británica, que tiene creo que 20 capítulos, ya no me acuerdo, pero tiene un último capítulo donde el protagonista se redime de alguna manera, o sea, sale de esa institución cambiado y ve que la violencia había sido insulsa y ve a sus compañeros de violencia que ahora tienen hijos, familia y se siente así mal por él no haber logrado lo mismo. Entonces, como ¿y es así medio forzado ese final? Sí, porque parece, sí, es un final ñoño. Uno dice, qué porquería de final. En cambio, la versión norteamericana, cuando le editaron, le quitaron ese. Los editores dijeron, no, sin este capítulo arruina la novela. Termina mal. Claro, entonces oye, queda así. Y esa es esa versión la que toma Stanley Kubrick. Y esa es la que él hace su propia versión, obviamente, cinematográfica, con mucho sexo, ¿no? Imágenes de desnudos, los tipos, violaciones, sí. Pero no leyeron pues el libro. Claro. Entonces no podían acusarme de nada. Y la mamá metiéndose, no hemos tenido tiempo. Sí, esa era la típica del colegio, ¿no? La mamá leyéndotelo y contándote el capítulo que tenías que exponer. Bueno, mi mamá no lo hacía, claro, porque no era necesario, porque yo leía. Pero sí lo sabía como estudiante, obviamente, que tu mamá te lo había leído, así como tu mamá te lo había bordado, ¿no? Para la clase de labores. No sabías ni agarrar un hilo, pero habías presentado toda un mantel, por decir algo. Sí, cosas que pasan. Y hay libros censurados, ¿no? O sea, eso que estás diciendo tiene que ver con, o sea, la Naranja Mecánica tiene que ver con lo que no pudiste tú leer, digamos, en otro colegio. Pero hay otro tipo de libros también censurados que tienen que ver, obviamente, con temáticas que creo que los profesores piensan que los estudiantes no deben conocer, si supieran lo que los estudiantes ya conocen, ¿no? Pero también, en base a esta encuesta que hice con los estudiantes, una de ellas me contaba su experiencia en la normal, ¿no? Cuando había leído un cuento justamente de Rodrigo Urquiola, que no recuerdo el nombre porque ese no lo he leído, pero que tiene que ver con un hombre que hace unos actos así medio indecentes con un animal. Obviamente debe ser un cuento durísimo de leer, pero las críticas no iban en torno a eso, ¿no? Sino, este es un depravado pervertido, solamente alguien enfermo puede escribir esto. Y así, ¿no? Es Rodrigo Urquiola. Tengan cuidado con ese señor. Oye, qué barbaridad. ¿Qué es eso? Por favor, lo vamos a invitar a Rodrigo. Pero no, para nada. Y a propósito, una de mis estudiantes ha hecho un perfil sobre Rodrigo Urquiola. Y es ahí donde nos hemos enterado de estas infidencias. Un perfil hermoso sobre el libro, que él va a estar contento. No lo que está diciendo de Willy no tiene nada que ver contigo, Rodrigo. Y bueno, interesante, ¿no? Pensar que hay como una especie de
de tamiz, ¿no? Entre los profesores, esto se lee y esto no se lee, esto no porque debe ser un pervertido escritor, no vamos a darle cancha, espacio, ¿no? En nuestra clase, esto sí porque papita o mamita, no sé, debe ser la escritora, entonces ella sí la vamos a leer, ¿no? Sí, yo quiero añadir una cosa sobre Rodrigo Urquiola. El nivel de perversión y depravación que tiene este señor se puede evidenciar para quienes quieran ingresar a su página de Facebook. El 90% de sus fotos son con polera del Bolívar. Entonces, ahí ya pueden ver su desequilibrio mental. Por Dios. ¿Cuál es mi like? No, tengo que recuperarme. Por favor, vamos a un corte. Necesito tomar aire antes de esta confesión y ya volvemos hablando de los pésimos libros que nos han marcado la vida. Gracias por acompañarnos, estamos en Ya que estamos, me gusta repetir esto de estamos en Ya que estamos, y en esta oportunidad estamos hablando mal de algunos libros, es decir, de los libros que no nos han gustado, que nos han aburrido, que siendo buenos nos los han presentado como malos, o que siendo malos no han podido sacarles el jugo, o tal vez de las deficiencias que hemos tenido nosotros como lectores también. Claro. Hay que reconocer que uno no siempre está preparado para entender algo, y esto me remite al ya citado Principito, pero es que para las personas que no han estado en este capítulo donde me he explayado sobre el Principito, tengo que recordar que me parece que es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Yo realmente lo leo y estoy recordando lo que nos dijo Claudia Adriazo la anterior, o hace 2 semanas, cuando nos decía que los libros infantiles tienen que ser leídos también por personas adultas, no solamente para saber qué están leyendo sus hijos, sino porque es literatura sensible, conmovedora, linda. No hay una cosa de, no sé, esto es fábula porque hablan animalitos y esto no te va a importar solamente a los niños, como si ellos fueran más, o sea, débiles mentales, ¿no? Y no puedan entender cosas serias, y tendríamos que bajar así los niveles. Y claro, esto me recordaba que yo he disfrutado tanto, me ha conmovido tanto, he releído, he dedicado partes del Principito, me han dedicado partes del Principito, he entendido la grandeza del Principito siendo adulta. Pero en el colegio, la primera vez que me lo dieron a leer, yo que tendría 8 o 9 años, que ni siquiera recuerdo si me lo dieron a leer en el colegio, fue mi mamá la que por primera vez me enchufó el Principito, y yo dije, qué libro tan pésimo, este niño es tarado y piensa que los lectores somos igual de malos, y es obvio que esto es una boa y no un sombrero, o al revés, y entonces ahí sí puedo decir que eran mis deficiencias las que estaba saltando, ¿no? Pero bueno, hay casos en los que estábamos diciendo que en realidad el libro no da más de sí, y hay a quien tenemos que echar la culpa, al autor o al profesor que te da a leer esas cosas. Yo creo que el profesor lo hace con buena intención, o también a veces por vagos, ¿no? Porque han leído esos 5 libros en su vida y quieren repetirlos ad infinitum. Ya tiene su clase, sus preguntas. Ya está hecho, claro, ¿para qué más? Y claro, tienen lo típico, no sé, les ha debido pasar a ustedes que el profesor, sea el libro que sea, te dice, ¿y cuál es la moraleja? ¿Qué te enseña? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de este libro? A veces la literatura no trata de dar mensajes, ¿no? La literatura pone en crisis ciertas cosas, pero no te está diciendo actúa de tal manera, o no hagas esto, no fumes, no te drogues, no te dice eso. No te dice, pero, no te dice eso específicamente, pero yo creo que hay como una paradoja, ¿no? Porque no te da mensajes, por lo menos la buena literatura no te los da de forma directa, no hay un hay que, no hay un deber, ¿no? O un no hay que, no hay prohibiciones. Pero yo creo que uno sí pues saca mensajes en el sentido amplio de los textos. O sea, sí, pues porque si no, no te cambiarían la vida, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, hay muchos textos que sí pueden alterar la vida. Hay un antes y un después, te revelan cosas, te visibilizan lo que no estabas viendo, te sensibilizan sobre ciertas realidades, personajes, problemáticas. Hay quien te dice, después ese libro no he vuelto a ver igual, ¿no? Estábamos diciendo, a Los Ríos de La Paz, cuando hablamos sobre el libro de Diego Matos. Entonces, yo creo que sí tiene la capacidad de afectar vidas, de transformar vidas, de ayudarte a ver de otra forma las cosas para bien o para mal. Desde esa perspectiva, sí podríamos decir que hay pues algunos mensajes, digamos. No sé si mensaje es la palabra más precisa. Claro. Pero tampoco es así, pues, entrenamiento que uno no lee, se desconecta de la vida, termina y se enchufa otra vez a la realidad, ¿no? No, aparte que tal vez no son evidentes los mensajes, si es que hay mensajes. Es decir, tú puedes extraer muchas cosas.
le puedes hacer muchas preguntas a un libro, ¿no? Pero no cualquier pregunta. Si le haces una mala pregunta, te va a dar una mala respuesta. O no va a decir Entonces, nada. claro, si la pregunta es, ¿cuál es tu mensaje, libro? Claro. En Periférica Boulevard, por ejemplo, ¿qué mensaje me estás dando? Claro. Que no sé, No que hay que matar a los graficar. testigos. Hay que matarlos rápido para que no tengas que perseguirlos toda la noche. Claro. Sí, obviamente sería absurdo, ¿no? Preguntar este tipo de cosas. Pero en el colegio también creo que uno piensa, o sea, no podemos perder de vista que es una etapa formativa, ¿no? No digo por eso que haya que dar solamente fábulas, ¿no? a los estudiantes, pero hay ciertos libros que yo creo que yo no los condeno tanto, ¿sabes? Por ejemplo, los libros de autoayuda. Sabemos que no es pues buena literatura, pero yo creo que hay problemáticas que necesitan o que los autores las han colgado de historias, ¿no? Con como ciertos momentos de tensión, qué sé yo, para transmitir un mensaje claro y evidente, ¿no? O sea, no te drogues, no sé qué, en fin, todo lo que uno pueda encontrar en los libros de autoayuda. Y claro, son condenados como mala literatura y yo creo que no son vistos como lo que son. O sea, son libros con una tesis, con un propósito que se cuelgan de una historia. Pero ¿y deberían ser dados en la materia de literatura? O en otra materia, en cívica, qué sé yo, no sé, de religión tal vez. Pues Moral, creo que había moral como materia hace años. o ética, ¿no? Sí. Sí, no sé ahora qué es lo que hace. Pues mira, yo creo que estaría bien si los dieran en filosofía, estarían bien si los dieran en, no sé, en historia inclusive, porque pueden haber libros que tocan temas específicos, pero como no lo hacen, como en filosofía no te dan esas cosas, sino tú sigues tu texto, si tienes la suerte de estar en un colegio que te lo pide, o tomas apuntes a tu profesor, si tienes, no sé, si tu realidad es otra. Entonces creo que literatura, la carrera de la materia de literatura toma eso. ¿Qué me parecería a mí complicado? Que eso sea todo lo que le hacen al año, ¿no? Que pasemos de Ocmandino a Cuauhtémoc Sánchez, a Paulo Coelho, no sé, porque son chiquitos, facilitos y a los chicos les gusta y de verdad que se enganchan, la mayoría los lee de principio a fin. Creo que eso sería una complicación, decir esto es la literatura, esto es lo que te gusta, si es chiquitito lo vas a poder leer, o sea, no te voy a desafiar más como estudiante. Pero si entre todas las cosas que lees, así, terroríficas, la naranja mecánica, el Quijote, la Odisea, ¿tú le das una funcionalidad a ese libro? O sea, es que yo nunca lo he pedido, pero se me ocurre que podría decir, a ver, vamos a armar un debate, entonces preparen argumentos y les voy a enseñar a hacer ensayos a partir de este pero libro. claro que sí, ¿No? se Entonces, puede. Lo estás instrumentalizando. De paso, ¿tú crees que si tu curso está medio perdido en el alcohol, puede que haya un libro que los pueda iluminar, ¿no? Y se puede hacer a partir de los libros, ¿ves? Ahí, qué sé yo, si hay esta temática del alcoholismo, ¿quién está a favor de que la gente haga con su vida lo que quiere? ¿Quién está a favor de que hay una ley que prohíbe y restrinja las bebidas alcohólicas? Listo, 2 equipos, debate, concurso de debate al estilo gringo, con debate, Claro. o sea, con argumentos, ¿no? Con argumentos, contraargumentos, réplicas, dúplicas, etcétera, para que llegar a una conclusión, que el profesor obviamente tiene que ser el árbitro, y se puede sacar una cosa genial, Claro. que los chicos se diviertan luego de la lectura. Sí, se puede instrumentalizar este tipo de textos. A mí no me parece realmente que esté mal. Siempre y cuando tú digas, esto no es todo lo que se puede entender por literatura, ¿no? Pero sí hay gente que creo que condena mucho estos libros innecesariamente. Pero, ¿qué es lo que hace la mayoría de los profesores? Para bien y para mal. Es que a veces me pongo en el lugar de esos profesores que trabajan en la mañana, en la tarde y en la noche y tienen no sé cuántos alumnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y claro, ellos deben estar utilizando pues, el libro de hace 4 años porque ya tienen hasta su forma de control y ni siquiera corrigen, ¿no? Le dan al compañero, no sé, crucen las pruebas, en fin. Pero ¿qué es lo más fácil y recurrente que hacen los profesores? Apelar a un control de lectura que te pregunta quién es el bueno, quién es el malo, qué debería haber hecho, cuál es el mensaje, ¿no ve? ¿Por qué no estoy en contra de los controles? Está bueno si le gusta, digamos, al profe. Pero el tema es que preguntas, ¿no? Claro, exacto. Claro. Porque no sean de memoria. ¿Cómo puedes activar eso? ¿Qué más suelen hacer los profesores? Dibujen. Claro, al personaje, imagínate, el personaje y dibujar. Ajá. Claro, que es una lata, porque no es clase de artes plásticas. Hasta secundaria, ¿no? No tienes tiempo. Dibuje. Pero eso hacían en historia. Mi hermana, yo renegaba porque hasta grande, ¿no? Hasta en secundaria venía y cada año era dibujar a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y para las fechas cívicas, claro, en su cuaderno tenía que dibujar. Y yo renegaba, le decía, voy a ir a hablar con tu profesor, no puede ser, no es clase de artes plásticas, es de historia. Ajá. ¿Para qué diablos te hace dibujar? ¿Qué vas a ganar dibujando? Algo puedes ganar. Cuando veas una escultura no digas, ¿y este quién es?
los dibujados, sabes que es Quiroga Santa Cruz, sabes que es Sucre, Simón Bolívar, o sea, para que veas que no todo está perdido, aunque sí puede ser. Y yo recuerdo igual esas clases en que resuman el libro. Resuman el libro, pero ni te había enseñado a resumir. Entonces yo tenía compañeras literalmente que se divertían mucho porque era una línea así, una línea no, claro. una línea así, una línea no. Porque a nosotros nos ha costado hacer buenos resúmenes. Sí. No es fácil hacer resúmenes. Es una de las cosas que yo siempre enseño porque te obliga a releer, te obliga a entender, te obliga a manejar el lenguaje, porque sabes que si te sobran palabras, en lugar de decir había, no sé, había comprado, tienes que decir compró, porque así vas a ahorrar una palabra, ¿no? Pero esas cosas no te las enseñas en los colegios, no te enseñan a hacer resumen, te dicen que solamente tienes que checar el texto ya. Entonces, profesores que hacen resúmenes, profesores que te hacen preguntas del bueno y el malo. ¿Qué más? ¿Qué hace un profesor medio Bagginson, además de estas cosas? Lo habitual es hacer exponer, ¿no? O sea, lo que te decía, claro, sí. pasar en grupo que sea la lectura y que todos se las arreglen y vayan a exponer. Ajá. Entonces todos exponemos para que todos se enteren. O sea, ni siquiera todo el curso lee los libros. Ajá. Solo el grupo al que le ha tocado. Entonces nosotros tenemos que compartir el saber al resto del curso. Oye, de eso nos ha tocado hasta en la carrera, primer año, con los poetos. Claro. ¿No ves? ¿Y quién fue Huidobro? ¿Qué más ha? Cierto. ¿Qué más ha publicado? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No es cierto? Sí. Sí. En fin, suele ocurrir. Ok, ¿y qué tendría que hacer un buen profesor, según tú? Primero, seleccionar bien los libros y para no aburrirse él, cada año cambiar. O sea, yo considero vital eso. Yo me aburriría y de hecho me aburro, por eso trato de cambiar siempre, cada semestre, cada año, cuando me toca dar la bibliografía, pero si no, yo me aburriría. Entonces ya empiezas a dar de mala manera, mecánicamente. Yo creo que ahí es donde hay reacciones torpes de los profesores cuando un estudiante cuestiona algo. Como ya te lo tienes tan aprendido y todos los años lo has hecho, y es difícil salirte del molde, ¿no? Yo creo que hasta 3 años le puedes sacar bien el jugo. Sí, puede ser. Porque en tu primera lectura, todo bien. Lo vuelves a leer al año o el siguiente semestre y si realmente vuelves a leer como profesor, vas a descubrir cosas que no habías visto antes. Por ahí en la tercera ya te la sabes como de memoria, puedes bajar un poquito los decibeles, pero sí, una cuarto año ya. Entonces, bueno, seleccionar libros y tener ese recambio de libros habitualmente para estar fresco, igual entrenado en la lectura. Buscar actividades que no sean la exposición, básicamente que podamos hallar entradas de lectura y las entradas de lectura se consiguen con otras lecturas adicionales. Que puedas darles pequeños textos teóricos, no gran cosa, para no abrumarlos, ¿no? Pero una temática que les guste. Por ejemplo, si ves que hay últimamente, no sé, fútbol, sí, puedes entrar, buscar a alguien que haya escrito literatura y fútbol y darles algún libro sobre fútbol, claro. Y con una entradita de lectura ahí para que vean que el fútbol no solo es un juego, es la pasión de las multitudes populares, qué sé yo, y a partir de ahí empezar a debatir. Hagamos 2 equipos, Bolívar y el Tigre, vamos a debatir sobre este libro, ustedes tienen esta posición, ustedes esta otra, qué sé yo, buscar formas de que los chicos disfruten las actividades relacionadas con la lectura o lo que te provoca la lectura. Sí, y una cosa para mí inevitable, que lo he hecho desde que era profesora de colegio, es que eso que han leído produzca escritura, ¿no? Que no se quede en el control, en el debate, en el que ya es un avance increíble, o sea, ya estás generando una lectura de comprensión, ¿no? Dependiendo de las preguntas que haces, si promueves un desafío y todo esto. Pero qué importante, a mí me parece que puedan escribir sobre lo que han escrito, o sea, sobre lo que han leído, puedan tomar una postura, puedan manejar argumentos, puedan ya producir texto, porque finalmente eso es, pues, la ciencia avanza así, ¿no es cierto? Claro. Todo lo que leo no es para mí y ellos, ok, no van a ser literatos, van a ser biólogos, van a ser matemáticos, van a ser lo que sea, entonces aprendan a exprimir lo que han leído y poder generar algo nuevo, y ahí tiene que estar la rigurosidad, cómo vas a manejar tus fuentes, ¿no? Tus citas, dónde te vas a parquear, esto es parquear, ¿desde dónde vas a mirar? ¿Esto es un argumento o es una opinión simplemente? ¿No? La estoy valorando porque a mí me parece o puedo demostrarla. Sería pues una maravilla, creo, que los profes pudieran hacer eso. Y tienen todo el tiempo. Y no hay que perder de vista, como profes también, un alumno me dijo una vez, sí, profe, a mí no me gusta leer. A mí no me gusta leer para nada. A mí me gustan las matemáticas. Y así bien sufrido, porque tenía que hacer entradas de lectura, esas eran las tareas que les daba. Y él me dijo, no me gusta, a mí me gustan los números. Entonces puede haber un buen número de estudiantes
Ponte la mitad del curso que no quiere leer. Como hay otra mitad que no quiere hacer matemáticas, la tiene que hacer y tiene que hacer lo básico, digamos, porque no se va a dedicar a las matemáticas, van a estudiar derecho, comunicación, lo que sea. Pero mira, lo básico en matemáticas no es pues poco. No es. Entonces, ¿qué sería lo básico en la lectura? Ahí está, eso no sé. Tú te das cuenta que, por ejemplo, había muchas quejas, no sé si sigue habiendo en la carrera de literatura, porque no se enseñaba a escribir precisamente. No se enseñaba, es decir, gramática, sintaxis, qué sé yo, ¿no? O sea, no había clases de redacción, pero te exigían buena escritura. Sí. O te si no sabías, tenías que aprender en algo. Entonces, claro, yo tengo la idea. Tú cuando entras a ingeniería no te enseñan pues a sumar, a multiplicar, a dividir. Tú ya sabes lo básico, que es aritmética. Y a partir de ahí un poquito más trigonometría, cosas que ya tienes que saber, porque ahí te van a enseñar álgebra, geometría, cálculos. En las carreras donde hay números empiezan ahí, a partir del álgebra. Pero lo previo lo tienes que saber. Claro. Y si no lo sabes, no eliges pues esa carrera. Y entonces creo que pasa lo mismo en literatura. O sea, si no sabes redactar, o sea, no esperes que te enseñen a redactar en literatura. Y así todo lo hacen, porque hay materias de primer año que están, asumiendo que deberías, pero no sabes, por lo menos para entender, no sé, pues lo que te estamos proponiendo, lo mínimo, ¿no? Pero sí, no creo que eso es una cosa fuera de lugar. Y además, eso pone en juego algo que es vergonzoso, que son 12 años de escolaridad. Si de verdad llegas a la universidad con errores de ortografía, con errores de concordancia, o sea, yo puedo entender que si la lengua, digamos, primera la lengua madre, la lengua materna es el aymara, hay un sustrato aymara y seguramente van a haber cosas que hay que ajustar, como nos pasaría a nosotros si tuviéramos que escribir en inglés. Exactamente. ¿No? O sea, también habrían errores, lógicamente. Pero si ese no es el caso y tú tienes... no sé, tú puedes esperar otra cosa de la educación de esas personas y vienen con esos errores. De verdad que yo no creo que la universidad tuviese que sufrir eso, y lo hacen. Las universidades ponen siempre una materia como para que todo, obligatoria para todo el mundo, para que aprendan a escribir. Pero no funciona. Por eso yo digo, 12 años de deficiencia escolar en un semestre de escritura académica se solucionan y por si acá es un saludo a la bandera. Y eso es un fracaso terrible. Una de mis estudiantes a las cuales yo les preguntaba estas cosas me decía, mi profesor en el colegio nos daba preguntas mal escritas. O sea, ya sin tildes, me imagino que con errores de ortografía, ¿no? Sí, eso es algo lamentable. Sí, lo que 12 años no han podido hacer en la formación básica, elemental, no lo va a poder hacer en la carrera. No, tú imposible. tienes tesis incluso de posgrado con errores. Sí, terribles. Exactamente, eso sí es, pero es un problema sistémico, ¿no? No creo que tenga... Pero a todo nivel. A mí me ha tocado ser relator de tesis y yo... Lo primero que me saltaba a la vista era que las fuentes sean Wikipedia. Hace años, la primera vez que hice esto, te estoy hablando así, 15 años, digamos, o menos, como 12, entre 12 y 15 años. Rincón del Vago, de Fuente, no sé si existe esa página todavía. Sí, de Fuente en una tesis. Es que no puede ser. Yo decía, pero... Es para un título universitario. ¿Y dónde está el tutor? Claro, por eso. Pero fíjate que lo ha visto, pero le ha parecido bueno. ¿O no lo ha visto? O no lo ha visto, pero han tenido que pasar pues alguna clase de metodología que les han debido decir, por favor, no van a utilizar esto. Claro. Que les puede abrir un panorama para de ahí buscar fuentes originales, digamos, ¿no? Sí. Igual Wikipedia, ese tipo de cosas pues no funcionan. Sí, verdaderamente. Pero bueno, volviendo al tema de los libros, yo creo que la idea es que los estudiantes puedan pensar que es un espacio divertido, puede ser un espacio divertido, sí. ¿no es cierto? Entonces ya hemos dado así tres sugerencias, 3 ideas. ¿Qué más podría ser un buen profesor? ¿Tú crees que tendría que escuchar? ¿Sí? ¿Qué quieren leer? ¿Sí? En parte, o sea, yo creo que sí o sí tiene que haber una guía, una orientación, porque si no sería un caos. Pero dar un espacio para que los chicos también elijan sus libros. Claro, 1 de 3, ahí está, sí, ¿no? O claro. sea, estos 2 sí o sí, porque los tienen que leer, no para enterarse, porque esa es otra cosa, ¿no ve? Si pensamos que leemos para enterarnos, podemos ver resúmenes, ver la película que te claro, tu mamá. No tiene sentido. Yo creo que cuando alguien te dice, esto lo tienes que leer, tendría que prometer una experiencia más allá del entérate de lo que está pasando. Y por ahí un siguiente libro podría ser, ok, lo que quieras. Claro. ¿No? Pero igual compartiendo una experiencia, es decir, leemos lo que tú quieras, que cada quien lea el libro, pero viene aquí y lo expone, pero no así en resumen, sino cuéntenos qué sí. Con este libro, qué cuestiona, qué te ha movido. En algún momento yo decía, véndanlo,
véndanlo. Y aquí vamos a votar, Claro. ¿no? O sea, si realmente lo has vendido como un producto así súper promotor, bien por ti, con nota y toda la cosa. Entonces, sí. Es más, alguna vez han ido hasta con dibujitos, con títeres en la universidad. Porque yo les he dicho, tienen que vender su exposición. Para mí es lo más importante de la materia, ¿no? O sea, si se olvidan de todo lo que hemos leído en el año, por lo menos tienen que acordarse de lo que han expuesto porque se han vuelto másters, ¿no? Para ese día. Pero bueno, entonces creo que nos hemos quedado con lo mismo. Hay malos libros, hay malos profesores, hay malos lectores, pero aquí se trata ¿de qué? ¿De qué? Pues no de, o sea, de saber elegir, sí, pero también de pensar que un libro es una experiencia y así tendría que ser abordado, ¿no? Sí, siempre. Tiene que moverte algo. Un buen libro logra eso. Y puede haber un buen libro para mí y que para ti sea malo. Sí. Porque los libros les dicen algo a las personas. Claro, los libros magistrales les dicen a muchas personas, ¿no? Ajá. Pero puede haber un libro que te llegó a ti y punto. Y eso ya es valioso. Bueno, tal vez no malo, tal vez no me impacte tanto como a ti, pero yo creo que difícilmente voy a decir qué pésimo tu libro que te cambió la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas entonces en los siguientes programas. Por lo que nada, les agradecemos por su compañía y a ti por la tuya, querido. Gracias, igualmente. Hasta el domingo.